Buenos días todavía. Yo creo que Ana Carolina puso la barra alta y difícil en dos sentidos. Primero, porque la presentación fue muy buena, pero segundo, porque estuvo lleno de optimismo. Un sector que está creciendo, que si en los próximos 3 meses se logran los cierres financieros de los proyectos y luego el año entrante, entonces todo esto va bien. Y yo vengo aquí a hablar desde el culpable gran parte de la crisis en la que estamos viviendo. Entonces, la verdad, pues yo me siento muy mal, pero pues esa es la realidad. Voy a hacer la presentación rápido y irme de una para que no me tiren con tomates y digan, bueno, pues qué bueno que este país por lo menos tenga la alternativa a la infraestructura. Listo. Un poquito lo que vamos a hablar de este sector tan culpable de la crisis es un poco el contexto que estamos viviendo, lo que vemos del 2017 y hasta donde podamos el 2018. Yo sé que ustedes están tomando aquí decisiones presupuestales y que quisieran saber más del 2018, pero yo soy economista, como muchos de ustedes me imagino. Los economistas pues nos caracterizamos por saber después lo que pasó, pero particularmente en este sector he aprendido que pues ninguna proyección ni de producción ni de precios tiene sentido, entonces vamos a hablar más en términos generales y vamos a hablar un poquito de los desafíos del sector. Porque creo que es importante que los entendamos en este contexto, lo que está pasando con el tema de consultas populares y otros aspectos que no son tan cuantitativos, sino un poco más cualitativos, pero que creo que tienen que ver mucho con los temas que ustedes manejan, que tienen que ver con todo el contexto de riesgos. Las metas fiscales del país todavía suponen un aporte fiscal importante de este sector. Las vías terciarias de las que hablaba Ana Carolina, obviamente mucho menos la ola de las generaciones de tercera y cuarta ola, pero aún ellas, porque ellas tienen obviamente un componente de aporte público y eso lo financia hasta cierto punto este sector. Aquí hago un paréntesis y lo voy a repetir al final. Yo creo que nadie niega que este país se tiene que diversificar y tiene que ser mucho menos dependiente del sector minero energético. Pero también tenemos que ser realistas, eso no ocurrió y no ocurre de la noche a la mañana. Entonces no podemos desconocer que este sector sigue siendo la fuente de financiación de muchos de los programas, incluyendo los programas de Ana Carolina. No del sector, de Ana Carolina, son personalizados. Entonces gran parte de que se logre el cierre financiero, de que el Estado pueda comprometer los recursos a los que se ha comprometido en la estructuración de los proyectos y sin duda en el tema de vías terciarias del posconflicto, pues se requieren los recursos de este sector. En ese sentido, el aporte fiscal sigue siendo importante y sigue siendo un componente importante de las proyecciones de mediano plazo del gobierno. Esto implicaba, en el 2016, cuando se hizo el análisis, de que se mantuviera una producción de crudo alrededor de 900.000 barriles por día. El gobierno, en su análisis reciente, lo ha reducido a 840.000 para este año y para el año que viene, y luego con una constante decreciente. La preocupación que a uno le resalta es que con esas proyecciones el ajuste tiene que venir entonces de otro lado. Y ahí viene una cosa que dijo Carolina que me parece importante. La regla fiscal nos limita en cuanto a endeudamiento. Las reformas tributarias, pues digamos que por lo menos con 2014 y 2016 es poco probable que tengamos mucho espacio para generar otros mecanismos de ingreso, particularmente en el sector empresarial, cuyo impuesto de renta ya está muy por encima de algunos de nuestros competidores por atraer inversión extranjera. Y el tercero es la reducción del gasto, y ahí también tenemos unas restricciones, y las restricciones son que pues, los gastos de funcionamiento se podrían reducir, pero implican nuevamente unos ajustes complicados, y los de inversión no los podemos reducir porque Ana Carolina copó todo el elemento de inversión con los 86 billones de vigencias futuros de aquí al 2022. Entonces estamos realmente con las manos atadas. Entonces, la reducción de la producción, pues yo creo que el gobierno va a tener que repensar un poco esos ajustes por el lado de los ingresos. Pero más que solamente el tema de la reducción de la producción, está obviamente el tema de precios. Y si ustedes ven, poco a poco el gobierno está estimando que el precio del petróleo va a subir a 60 el año entrante y finalmente se ajusta, digamos, el precio spot y el precio de largo plazo a $70 a partir del 2019. Pues ojalá así sea. Yo frente al precio del petróleo, repito, no digo nada. Entonces, yo no quiero ser, digamos, Ana Carolina vino aquí con un cierto mensaje de optimismo y yo lo último que quiero hacer es ser pesimista. Lo que quiero decir es que tenemos que ser tal vez cuidadosos de que estos elementos
de ajuste, regla fiscal, ingresos adicionales por reforma tributaria y reducción de los gastos no sean tan fáciles de hacer y en ese sentido este sector sigue teniendo que cumplir con unas metas tanto de producción como de precios importantes. Y del cumplimiento de estas metas depende todavía la calificación crediticia. Y ustedes saben que pues, hay todo tipo de rumores que ojalá no se cumplan, pero sigue siendo importante precisamente para que el sector de infraestructura, por ejemplo, pueda seguir creciendo. Tenemos que mantener la calificación de riesgo que tenemos hoy en día. Pero independientemente de cuáles son las metas, si son 840 o 900.000 barriles por día, se requiere producir alrededor de incorporar unos 2.000 millones de barriles de nuevas reservas en 10 años. Y eso requiere unas inversiones sustanciales, proyectos de recobro mejorado particularmente de Ecopetrol, multiplicar por 4 la actividad actual, ahora vamos a hablar de eso, incrementar muchas de las inversiones y aumentar varias veces las inversiones esperadas en lo que llamamos el escenario base de la asociación. Y fíjense que eso suena particularmente difícil si partimos de lo que ha pasado. Ustedes saben que el sector petrolero comienza con la sísmica, que es la primera etapa donde se identifica dónde estaría la posibilidad de la reserva petrolera, luego viene la exploración, donde se identifica ya la forma de producirlo y luego la parte de producción. La sísmica, que es la primera etapa, fíjense cómo ha caído en estos últimos años. Entonces, señal de alerta. Pero más aún si pasamos a la próxima etapa, que son los pozos exploratorios, para incorporar esas reservas de las que hablábamos ahorita, se requerían alrededor de 120 a 130 pozos exploratorios por año. Yo solamente les muestro ahí la cifra. Entonces, señal de alerta, no de pesimismo, solamente de alerta. Porque después de Ana Carolina yo pues quedé aquí, pues, voy a decir que este tipo sí que, entonces no vamos a. Y luego vienen los pozos de desarrollo, que es los que mantienen la producción y también hay una reducción importante. Entonces, este sector pareciera que si no hay un sacudón, no va a poder lograr esas metas de producción que a su vez implican la financiación del presupuesto a mediano plazo y poder mantener la calificación crediticia, pero también financiar los compromisos del Estado, por ejemplo, en el sector de infraestructura, que sin duda alguna es el que va a jalonar esta industria de aquí a futuro. Y en ese sentido, de aquí en adelante, los próximos años, ustedes van a invitar solo a Ana Carolina y no a mí, pero me parece bien que así sea. En resumen, pues las inversiones de inversión, ahora un mensaje positivo, pero cautelosamente positivo. En el 2017 efectivamente hay inversiones mayores, pero su ejecución depende más que todo de que en el 2016 no se cumplieron compromisos contractuales. Entonces no es un aumento neto, sino es simplemente lo que no se ejecutó en el 2016 se está ejecutando en el 2017. Y fíjense que frente a una inversión que se necesita para mantener los barriles de los que hablaba, de 7.000 millones, estamos hablando realmente que se van a proyectar, si acaso, 4.800. Vamos a ver en un slide posterior que posiblemente sea hasta inferior a esa cifra. Entonces, lo que vemos ahí es que hay un gap importante entre lo que se requiere y lo que se va a hacer. Y los diferentes colores, aquí no tan elegantes como cuarta generación y tercera, pero son simplemente las diferentes fuentes de barriles, convencionales, no convencionales, costa afuera. Pero sí ven que existe un gap, y ese gap de alguna manera tenemos que cerrarlo para que el país pueda mirar hacia adelante con el optimismo que todos queremos. Ahí vemos también cómo no solamente ha caído la producción, sino ha caído las reservas. Y fíjense que hay un punto de alerta ahí porque la relación reservas-producción es de 5 años. Es decir, en 5 años tendríamos que importar petróleo para cubrir las necesidades y particularmente para cubrir la carga de las 2 refinerías que tenemos en Cartagena y en Barranca. En gas también, desafortunadamente, han caído las reservas. Ahí, digamos, el futuro se ve un poco más positivo en cuanto a la posibilidad de, en el corto plazo, encontrar unas reservas adicionales. Y obviamente el país ya se viene preparando a importar gas y por eso las plantas de regasificación en la costa norte. Repito que el tema más importante y más problemático, y por eso volvemos ahorita al tema de las consultas populares, es que para poder incorporar las reservas a futuros tenemos que explorar hoy. Y esa caída en la actividad exploratoria es tal vez el punto más importante, porque en la producción la caída ha sido
relativamente fuerte, pero se puede manejar. Pero si no exploramos hoy, no vamos a producir mañana. Y esa es realmente la preocupación de este sector. Y fíjense que se ha ejecutado aún menos de lo que habíamos previsto. La producción, como les digo, ha caído, pero la producción, particularmente con el ajuste que ha hecho el gobierno nacional en su análisis macroeconómico de mediano plazo, pues no implica una alerta inmediata y efectivamente, como decía Ana Carolina, refleja el ajuste exitoso que ha hecho el gobierno en aspectos macroeconómicos. Repito un poco que la preocupación es que el presupuesto que están asignando las empresas está destinado a cumplimiento de obligaciones contractuales aplazadas, no a nuevas en ese sentido. Otro es que la mayoría de los proyectos con posibilidades grandes, tanto de pozos no convencionales como costa afuera, son a gas y no de crudo. Pero adicionalmente, los pozos costa afuera y no convencionales tienen un elemento de incertidumbre mayor que los pozos en tierra. Los de costa afuera porque son en aguas ultraprofundas y son muy costosos. Entonces, si el marco económico no resulta, pues no se desarrollan. Y los no convencionales, por una razón específica, y es que en este país todavía hay una discusión fuerte de si los no convencionales deben o no deben ser parte de esta incorporación de reservas. Por una discusión ambiental a la que yo hoy no le voy a dedicar tiempo, pero que preocupa porque aplaza obviamente un elemento importante de esa incorporación de reservas. Cabe decir que cuando aquí hablamos es que Ecopetrol representa casi el 80% de la producción, es decir, Ecopetrol es obviamente el representante de esta industria, pero en el esfuerzo exploratorio el 70% lo hacen las empresas privadas, bien sea en contratos de asociación, es decir, del pasado, o los contratos de joint venture ya dentro del esquema actual de la ANH. Es decir, el sector privado juega un papel importante, entonces no podemos simplemente decir, hombre, finalmente es un tema de Ecopetrol y Ecopetrol va a tener el recurso, porque Ecopetrol, si bien en la producción es el gran jalonador, depende en el tema exploratorio de sus socios privados. Voy a pasar un momentico al tema de las consultas populares bien rápido. Fíjense que hasta ahora en el sector ha habido 3 consultas populares, todas pues, se han decidido contra, algunas son mineras, otras son petroleras, pero lo que es, y solamente en el sector petrolero, es que si se dan las consultas en los proyectos que están estimados, se perderían 120.000 barriles, 119.000 barriles por día. Es decir, de los 840 que está hablando el gobierno, 120.000 se perderían. Entonces las consultas populares son una preocupación grande y un tema que… como Ana Carolina dijo que el ministro de Transporte se debe dedicar a un tema y solo a un tema, que fue el tema del cierre financiero. Yo no sé quién, pero alguien tiene que dedicarse a mirar el tema de las consultas populares, porque si no el ministro no va a poder hacer el cierre financiero de sus proyectos. ¿Por qué el auge de las consultas populares? Y 2 minuticos a esto. Fíjense que de un lado está el incumplimiento de las expectativas que tiene el sector. La gente que invirtió en comprarse una tractomula en el territorio o una tienda, pues tiene unas expectativas de que el sector se mantendría en un nivel de actividad relativamente alto. Y ese sector es un sector de coyuntura, obviamente siempre la actividad sube y baja porque depende de los precios, pero la caída fue tan estrepitosa como nunca se ha visto en Colombia. Cuando Carolina dijo que este fue el ajuste fiscal más grande que tuvo que hacer el país, es porque la caída del precio del petróleo fue tan grande, no solo en cantidad, sino en rapidez, como nunca antes. Y como este país, desafortunadamente, yo creo que ahí lo podemos decir, depende mucho del sector minero energético, pues esto significó esto. Pero imagínense esto en región, en Casanare o en el Meta, pues significó que la gente que había invertido sus créditos en una tractomula y que ahora no los puede pagar, pues entonces le echa la culpa al sector. Es reacción humana y naturaleza humana. Al despojo, entre comillas, del individuo se suma el de los municipios y de los departamentos. El cambio al sistema general de regalías, y repito, no lo voy ni a cuestionar ni a argumentar, pero el cambio al sistema general de regalías creó obviamente lo que en las regiones se ve como un despojo de los recursos. Y muchos de los alcaldes y gobernadores que están hoy en el poder tienen el 60% de presupuesto menos que sus antecesores. ¿Y a quién le echan la culpa? Pues al sector. Y hay una frase que me atrevo a decirla, porque ya la dije hace muchos años, cuando muchos de ustedes no habían nacido, pero hoy presidente de Ecopetrol, en su momento ministro de Hacienda, decía una frase muy importante, además muy correcta, es decir, tenemos que repartir la mermelada de manera más equitativa. No podemos dejar que
zonas importantes del país con necesidades básicas insatisfechas no tengan los recursos de inversión. Lo que es importante tener en cuenta es que antes de poderla repartir hay que tener la mermelada. Entonces, para poder tener la mermelada, tenemos que tener la posibilidad de que en las regiones productoras dejen operar al sector mineroenergético, que finalmente es el generador de la mermelada, o en este caso, para volverlo a un tema más técnico y tecnocrático, a las regalías. A estos dos puntos de despojo de recursos se suma la discusión política y económica en el contexto del posconflicto, de si el país puede, en un nuevo sistema de uso y acceso al suelo, en el marco del acuerdo número 1 de la Paz de La Habana, si pueden coexistir el sector petrolífero y otras actividades, particularmente la actividad agroindustrial y agropecuaria. Yo no me voy a detener en esa discusión, solo decirles que los países más exitosos de exportación mineroenergética, como Canadá, como Australia, como Brasil, son a su vez los países más exitosos de exportación de productos agroindustriales. Yo creo que eso responde gran parte de la pregunta. No hay duda también que tenemos una nueva conciencia ambiental. Cuando yo crecí hace muchos años, el siglo antepasado, pues nuestra intención era crear ingreso y crear riqueza. La juventud hoy por hoy está mucho más preocupada y obviamente con toda la razón de que ese crecimiento también implique una capacidad de manejo ambiental. Y en ese sentido ha habido una falta de información oportuna y transparente para explicar la convivencia de un sector que sin duda tiene impactos ambientales, pero que también tiene la capacidad de mitigarlos, prevenirlos y compensarlos. Entonces, a este desafío de las consultas populares se suman los bloqueos. Y con el acuerdo de paz con las FARC, obviamente los bloqueos que tienen que ver, antes vamos a hablar de los atentados, pero los bloqueos tienen que ver con este tema de la caída de la actividad y de la caída de las expectativas. Entonces, cuando a mí, obviamente, mis expectativas se me caen, una forma de reaccionar y de presionar al gobierno es a través de bloqueos. Y a eso suman que alcaldes y gobernadores, como también tienen una preocupación por el cambio del sistema de regalías, pues en parte promueven o por lo menos no impiden estos bloqueos. El tema del government take, y yo aquí no me voy a detener mucho, pero lo que sí quiero decir es, government take es qué porcentaje de los ingresos de la renta petrolera se queda en el Estado, en todas sus formas. En Colombia esas formas incluyen impuestos nacionales, impuestos regionales, dividendos de Ecopetrol, derechos económicos que se pagan a la ANH. En Colombia ese porcentaje es el 70%. Y si ustedes ven aquí, hay muchos países cuyo porcentaje es mucho menor. Eso incluye Brasil, Argentina, Perú, es decir, competidores directos nuestros. Y en ese sentido, la reforma tributaria del 2014 y la del 2016 no ha cambiado esto, sigue siendo el 70%, es decir, seguimos siendo menos competitivos que muchos de nuestros países. Otro tema importante es lo que nos demoramos en que entre el descubrimiento y el acuerdo con entre el acuerdo, la firma del acuerdo con la ANH, cuánto nos demoramos en trámites que incluyen trámites de licenciamiento ambiental, términos de consulta previa, trámites de acceso y vías que tienen que ser construidas a la producción. Y como ustedes ven, puede llegar a ser hasta de 9 años con un promedio de 6. Desde el momento que se firma el contrato con la ANH hasta que fluya el primer barril, estamos hablando de 6 años. Eso es el doble de lo que se demora en Argentina, para coger un país que tiene la fama de ser bastante indisciplinado y bastante lento en sus actividades. ¿Qué significa esto de producir 120.000 barriles menos al día si todas las consultas populares de las que hablamos pasarían? Significaría 684.000 millones menos de ingresos para el gobierno nacional y central, 0.8 o 0.9 puntos menos de crecimiento del PIB, es decir, de los dos, por lo menos del 2017 ya no va a ocurrir, pero si tomamos los 2.3 de los que hablaban la Carolina, pues estaríamos hablando de una cifra que no superaría el 1.4. Y obviamente una reducción importante en las exportaciones. Por eso la importancia de que así como el ministro Cardona se debe dedicar en el resto de su tiempo en el ministerio a los cierres financieros, alguien tiene que dedicarse a que se acoten, se reglamenten, se discuta de manera clara el tema de las consultas populares, porque finalmente este sector sigue siendo, querámoslo o no, la fuente de financiamiento de gran parte de esto. Y termino diciendo lo siguiente.
Este año se han venido desarrollando las actividades de exploración según lo esperado. Sin embargo, no tenemos claridad de que esa exploración se mantenga en el tiempo porque gran parte estaba relacionado con el aplazamiento de inversiones del año pasado. Y si no llegamos a esa exploración, no solamente no se va a poder cumplir el marco presupuestal y macroeconómico de mediano plazo, sino vamos a perder la autosuficiencia. Bueno, pues, ¿qué nos importa la autosuficiencia? Nos importa obviamente porque cambiaría el balance comercial. En vez de ser un exportador neto de crudo en el país, pasaríamos a ser un importador neto. Y en ese sentido, obviamente, el balance comercial sí nos implica y sí nos pega. En materia de producción, si bien la actividad está rezagada, yo creo que con el ajuste que ha hecho el gobierno eso se podría lograr, pero requiere obviamente el ajuste de otras variables macroeconómicas por otro lado. Yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo de que este país tiene que diversificarse, esa monodependencia de un sector o el sector energético no es sana desde ningún punto de vista, pero tenemos que ser conscientes que esa transición tiene que ser manejada y que no se va a lograr de manera inmediata. En ese sentido, este análisis del sector sigue siendo importante sin que seamos pesimistas, hay que ser realistas de los ajustes que se requieren. Y finalmente yo creo que gran parte de la discusión política y económica en la que está inmersa el país y que tiene que ver con las consultas populares, que es que el país tiene que decidirse entre petróleo o agroindustria, petróleo o ecoturismo, petróleo o ganadería, es absolutamente incorrecta. El país tiene que pasar a ser creativo, realista, como lo han sido tantos países donde la coexistencia del sector mineroenergético y el sector agroindustrial o ecoturístico es el caso. Río de Janeiro es el estado con la mayor producción de petróleo del Brasil y también el estado con los mayores ingresos provenientes del turismo. Y como les decía, Canadá es el principal exportador de productos petroleros y mineros y el principal exportador de productos agrarios en el mundo también. Entonces esa decisión no la tenemos que decidir y creo que tenemos que ser muy claros de que hay que corroborar y convivir eso. Y eso tiene que ver obviamente con un tema de análisis de riesgos del que ustedes saben mucho más que yo. En ese sentido, esta no es una señal de pesimismo ni mucho menos, pero de un poco de alerta para que trabajemos en esa dirección junto con Ana Carolina y el sector de infraestructura, porque la plata sigue viniendo de este sector por ahora. Muchas gracias. Muy amable. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos hace pensar que si en los últimos 15 años, cuando nos ganamos la lotería y tuvimos realmente ingresos exorbitantes y no pudimos diversificar nuestra estructura productiva, cuando lo vino diciendo muchos teóricos y expertos diciendo que tenemos una enfermedad holandesa, que esto iba a pasar, entonces ¿por qué pensar que en el futuro pues realmente lo vamos a hacer? Es una visión un poco negativa también, pero pues digamos que deja mucho que pensar de que no se hizo, la plata se gastó y entonces ahora ¿qué vamos a hacer para diversificar? Yo creo que esa es una buena pregunta, pero creo que la respuesta está en la necesidad. Cuando uno se ve contra la pared y la renta ya no financia lo que uno quiere, pues tiene que diversificar y va a hacer el esfuerzo mucho mayor. Y gran parte de lo que se está invirtiendo en infraestructura es para eso, es para lograr que el proveedor de bienes públicos, que es el sector de infraestructura, permita la diversificación hacia otros sectores, hacia la agroindustria, hacia la agricultura en general. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es mentalidad humana. ¿Por qué en los 10 años o 12 años del boom y de la gran renta no lo hicimos? Porque teníamos la renta, porque teníamos esos ingresos y entonces la naturaleza humana nos dice, no, pues lo aplazamos, ya vendrá el momento. Creo que ahora estamos ante una presión tan fuerte que implica que ese ajuste y ese cambio lo tenemos que hacer, ya no tenemos la alternativa. Yo sé que es una respuesta un poco evasiva, pero creo que es la razón de ser, digamos, es como cuando el niño que está a punto de perder el año, pues de repente se va a dedicar a estudiar y a hacer los exámenes porque sabe que va a perder el año. Yo creo que mientras no haya esa presión encima, pues no estudia tanto porque le está yendo bien y pues, finalmente. Yo creo que acá tuvimos esos 10 años, la renta petrolera un poquito nos permitió tapar esa monodependencia y hoy estamos diciendo que eso ya no puede ocurrir y tenemos que hacer todos los esfuerzos para diversificar esta economía.